son las cualidades físicas observables en un organismo, incluyendo la morfología y fisiología. El alelo, que es cada una de las variantes del locus, cada alelo aporta diferentes variaciones al carácter que afecta. Organismos diploides, locus, que es la ubicación del gen en un cromosoma. Para el locus puede haber varios alelos posibles, el cariotipo. Y estos estudios de Mendel dieron lugar a lo que hoy fue en el año antepasado y pasado descifrar absolutamente todo la cadena de ADN y todo lo que es la ingeniería genética hoy por hoy. Aquí volvemos entonces al mismo caso de Darwin, pues que Darwin no tenía ningún tipo de asomo ni curiosidad por saber que lo que él había planteado iba a tomar un camino bastante diferente, era la justificación de la marginación, como lo hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial o los españoles con nuestros indígenas. En el caso de Mendel, él tampoco podía saber que este tipo de conocimiento se iba a utilizar para cosas como tan aterradoras como poder planificar las características físicas y psicológicas de un hijo. Y adicionalmente con la clonación, que fue, eso ya es un hallazgo que lleva ya como 1 o 2 décadas, con la clonación de seres a partir de material genético, no de un embarazo o de una fecundación, también se abrió una puerta muy grande para cosas impensables como la fabricación de ejércitos de superhombres que tienen pues unas características de fuerza, de resistencia, de velocidad que no tienen otros individuos. Entonces, ya más o menos a esa altura va esto que hicieron estas personas de la manera, dijéramos, más solidaria y humanista. Bueno, por otro lado, pasando a algo que tiene que ver más con la física aplicada, electricidad, luz, dinámica, vamos a ver que este siglo pues configuró una serie de hallazgos que algunos fueron capaces de tomar y adaptar, otros más precarios y más malas personas robaron a otras personas. Y este es el caso de este señor. Él se llama Tomás Alva Edison. Es un norteamericano, puritano, creyente pues en el poder económico, que a partir de su propia experiencia, él fue un creador, fue un muchacho pues muy curioso sobre la función de las máquinas a nivel de lo mecánico, a nivel de lo eléctrico, bueno, varias cosas, y logró hacer algunas cosas de él, pero nunca tener una patente suya. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Él abrió un laboratorio de investigación en Estados Unidos y pues contrataba gente que pudiera realizar cosas y que tuviera ideas y él le pagaba. Algo así como lo que pasa hoy por hoy con los profesores inscritos en algunas universidades, no solamente en facultades de ciencias, sino en todas. O sea, el contrato dice, lo que usted invente aquí, si logra algún hallazgo importante, queda para el que le está pagando el salario. Esto es más o menos lo que hizo este señor. Entonces logró patentar a nombre suyo, que no era nombre suyo, sino de las personas que trabajaban en el taller, cosas como la lámpara, una aplicación de la lámpara que es con rayos catódicos, que es el televisor, una máquina de movimiento para hacer cinética o para ver movimiento, una cámaras fotográficas, el fonógrafo y pues varios adelantos más. Dice la historia que es la persona que más tiene patentes registradas, pero vuelvo y digo, la actitud de Tomás Alva Edison en ningún momento fue construir o compartir conocimiento porque quería hacerlo de manera solidaria, sino que tenía muy en mente que era un negocio. Quien usara su patente tenía que pagarle a él. Quien hiciera una derivación que tuviera el mismo principio tenía que pagarle a él.
Y este señor se hizo pues millonario en muy poco tiempo y tenía un olfato de negocio pues bastante grande. Una de las personas que estuvo trabajando con él fue este señor, Nikola Tesla. Nikola era, aquí está mal escrito el Nikola porque es con Y, es croata, es del norte de Europa, de Croacia. Era un hombre pues bastante controvertido porque para algunos él tenía el síndrome de Asperger, que es el ensimismamiento que tienen las personas sobre una tarea al extremo de no dormir, de a estar totalmente metido en ese tipo de tareas como manera de sentirse bien, de otra manera se sienten muy incómodos. Entonces, él diría después en una entrevista que él se mantuvo virgen sexualmente toda la vida porque pues consideraba que eso era como un desenfreno que lo desenfocaba de lo que era su trabajo. Era políglota, hablaba perfectamente 6 idiomas. Adicionalmente, tenía memoria fotográfica, era capaz de leer un libro y repetir páginas de manera casi idéntica como estaba escrito el libro. Pero este tipo de personas son presa fácil de estos bandidos. Y llamo bandidos porque son varios. Entonces, este es el primero, Thomas Alva Edison, que pues tenía la mayoría de las patentes, pero no eran de él. Entonces, Nikola Tesla entró a trabajar en el taller de Alva Edison y pues él comenzó a decirle, viola sobre todo la gran eh, facilidad y la disposición y la inteligencia de Nikola Tesla. Y lo primero que hace un empleador para mantener a una persona es hacer lo contrario a lo que dice las buenas reglas. O sea, si uno tiene un buen trabajo, lo estimula, le paga bien, hace que se sienta bien. ¿No? Este señor hizo todo lo contrario, comenzó una campaña de desprestigio porque este hombre tenía unas ideas fabulosas. Entonces le decía que gracias a él podía sobrevivir, que él era muy bruto, era un enfermo, que no era capaz de sacar adelante ningún proyecto, sino por la dirección que tenía Alba Edison sobre él. Entonces, sí, Nikola Tesla lo creyó y trabajaba y hizo bastantes modificaciones y cosas nuevas que pues Alba Edison las registró a su nombre, que después también lo haría Westinghouse, que es una de las empresas más grandes actuales de electrónica y electricidad norteamericana, y un italiano que se llamó Guillermo Marconi. Guillermo Marconi le robó a Nikola Tesla la idea del aparatico que uno manda mensajes por un hilo y que suena pi, 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 el telégrafo, esa vaina. Lo patentó y ganó el premio Nobel. Westinghouse también fue varias veces propuesto como físico al premio Nobel. Alva Edison lo ganó y Nikola Tesla, que fue el de las ideas, que fue la persona que curiosamente cuando nació, dice la historia, estaban en una tormenta terrible eléctrica y su afinidad con la luz. Aquí, por ejemplo, vemos una foto donde está Nikola Tesla sentado dentro de una jaula de Faraday. Faraday es otro físico que trabajó con electricidad y con luz y que decía que el comportamiento de la electricidad era igual, se podría repartir si había una estructura de metal que condujera ese rayo, que eran rayos de miles de voltios que podían partir a una persona por la mitad, sí había entonces la suficiente estructura para poder asumir o conducir esa electricidad. Entonces, Tesla, aquí lo vemos haciendo otro invento sobre campo magnético.
y básicamente nunca pudo tener, dijéramos, como un renombre. Nikola Tesla ha sido reconocido porque se ha llegado a saber que fue el inventor de los rayos X, o sea, en el tubo de vacío, el rayo catódico, lo inventó él, creó su propia empresa que se llamaba Tesla Electric Light y Manufacturing, pero igual de todas maneras seguía preso de lo que le pagaba Alba Edison. Decía, en su autobiografía afirma que en 1884 se le ofrecieron $50,000 por rediseñar motores ineficientes que había hecho Edison y no servían. No obstante, cuando pidió el pago por su trabajo bajo, Edison le dijo: Tesla, usted no entiende el humor estadounidense. Como era del norte de Europa, el gringo lo humillaba porque lo que le había dicho, la promesa de los $550,000 era una broma, según el gringo, ¿no? Pero llegó un momento en que de todas maneras Tesla pudo hacer un invento que fue muy atrayente para mucha gente. Entonces, para, para un sistema inalámbrico de electricidad planteó una torre que tenía cantidades enormes de electricidad y que podía transmitir esa electricidad a manera de lo que hacen las antenas de telefonía y podía llegar la electricidad a las casas sin necesidad de un cableado, sin necesidad de un sistema de redes, ahorrando pues mucho dinero. Pero resulta que para Alba Edison ese no era negocio. Si llegaba la electricidad hacia la gente sin cables, él no podía establecer cuánta electricidad llegaba, cuánta electricidad gastaban y cuánta electricidad iba a ganar. Entonces, la propuesta o eh, posibilidad que abrió el gobierno norteamericano de un sistema de electricidad, generación de electricidad y repartición, pues la ganó entonces Alba Edison. Se hizo millonario además, pues porque eso es lo que hace millonarios a las empresas de energía eléctrica. La idea de Tesla era que la gente tuviera electricidad en cantidades necesarias y sin necesidad de ser obstruido por un medidor que le cobrara esa electricidad. Decía Tesla que si en el Sahara se colocaban redes eléctricas que pudiera el sol recargar baterías, era necesario para dotar de electricidad a todo el planeta, solo con lo que se pusiera allí en el desierto del Sahara. Y pues sí, se ha probado. La teoría se probó porque lo que nosotros hacemos a diario con el teléfono celular es eso, es enviar una onda electromagnética sin necesidad de cables a un satélite, a unas antenas repetidoras. Entonces fue también el inventor de la telefonía inalámbrica. Pero sin embargo, a estos genios los persigue pues la desgracia porque su voluntad está centrada en hacer trabajo, en trabajar, no en hacer negocio, y eso los convierte en esclavos. Entonces ese fue el caso de Tesla. Tesla murió muy, muy, muy pobre, sin reconocimiento alguno. Vuelvo y digo, esos tres personajes, Alba Edison, Westinghouse y Marconi, le quitaron o se hicieron famosos con sus inventos a nombre de él. Este señor es Westinghouse. Dice un periodista llamado John Smith, Nikola Tesla, también llamado el guerrero que capturó fuego del cielo, algo así como un moderno Prometeo, el dios del fuego, fue un inventor preocupado por encontrar la solución a los inconvenientes de la energía. Su meta fue implementar un sistema que proporcionara energía de manera inalámbrica y sobre todo gratuita,
Gracias a Tesla y la corriente alterna tenemos la radio, los rayos X, la resonancia magnética, el radar, etcétera. Y aquí viene lo que yo explicaba de las posibilidades de instalar en el desierto del Sahara un sistema de producción de energía. Este es el señor Westinghouse, la compañía todavía existe, él también ganó mucho dinero. Mientras moría Nikola Tesla, a este señor de bigote lo proponían para el premio Nobel. Eh, no tenía absolutamente ningún tipo de reconocimiento ni de dinero. Vuelvo y digo, es hasta este momento que se ha sabido la verdad en cuanto a Tesla. Hay un punto de inflexión importantísimo entre Alva Edison y Tesla, porque pues Alva Edison nunca le llegó a los tobillos al ingenio de Tesla, pero el punto de inflexión fue cuando Tesla le propuso a Edison una fórmula para mejorar su generador. Ante esta propuesta, Edison le prometió los $500,000, pero más adelante llegó lo de la propuesta de la energía inalámbrica y la propuesta que hacía Alva Edison. Entonces acá hay una frase que refleja un poquitico eso, parecido al que la frase del gran combo, que bueno es vivir así, viviendo sin trabajar. En el caso de Alva Edison era que bueno es vivir así, robando y sin trabajar. ¿Qué invento que robó Tesla, que robó Alva Edison a Tesla le dio mucho dinero? La silla eléctrica. Entonces acordémonos que en los primeros años del siglo XX y últimos del XIX hubo ejecuciones y sigue habiendo ejecuciones, sobre todo en los estados del sur, y curiosamente estas ejecuciones sobre población afrodescendiente o latina. Es muy difícil de 10 condenados a la silla eléctrica o a la inyección letal en Norteamérica, uno, si acaso, o dos son blancos. Ninguno es millonario o influyente, entonces es o negros o latinos o gringos pobres. Entonces, esto que aplicó el señor negociante, don Tomás Alva Edison, lo hizo rico y pues para la conciencia de estas personas o sus principios pues no existen, existen el dinero, ¿no? Bueno, aparte de eso, para acabar de completar la suerte de Nikola Tesla, cuando muere Nikola Tesla, el gobierno estadounidense incautó a través del FBI todos sus documentos, incluyendo los estudios e investigaciones, porque, es importante para el gobierno de Estados Unidos siempre colgarse, robar o obtener de cualquier manera el conocimiento. Algo parecido pasó en el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban en plena competencia por la llegada a la Luna o por colocar un hombre en la órbita de la Tierra entre Rusia y Estados Unidos. Cuando Rusia y Estados Unidos entran a Alemania, a Rusia le interesa mucho la cosa del territorio. Se divide Berlín en la parte comunista y en la parte democrática, entre comillas, pero a Estados Unidos sí tomó los científicos que estaban haciendo cohetes y todo tipo de misiles para Alemania, entre ellos Ernest von Braun. Y Ernest von Braun fue el cerebro que llevó al Apolo 11 a la Luna, pues que supuestamente dice que estuvieron, y ganándole pues la carrera espacial a Rusia. Esa es una política norteamericana. Usted sabe algo, a mí me interesa, usted está en suelo norteamericano, eso me interesa a mí, y falleció Tesla, mandaron a la FBI y mandaron un señor que se llamaba John Trump. Ese apellido creo que le suena. El tío del actual presidente norteamericano. Este señor entró, Tesla murió en un apartamento completamente abandonado, sin quien le ayudara, sus pertenencias estaban en cajas, en cajones, en baúles, se llevó absolutamente todo que había, pero a la prensa le dijo, no, pues creemos que este señor Tesla nunca hizo nada porque no encontramos absolutamente nada de utilidad dentro de sus pertenencias. Lo mejor del cuento es que este señor John Trump, posteriormente, eh,
es nominado como uno de los mejores físicos de los Estados Unidos, con los estudios que también hizo Tesla. Entonces, este señor puso estudios y experimentos de Tesla para poder ser director del Massachusetts Institute Technologic, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o como se conoce el MIT, que es uno de los centros de estudio más importantes. Entonces, al estilo de los gallinazos, este señor también ya después del muerto, eh, se llevó todo lo que sabía Tesla, lo utilizó para él y se ganó un premio Nobel, mucho dinero, patentes al nombre de él, también acabó de robar, pero dijo que Tesla no tenía absolutamente nada. Entonces, mucho de lo que se ha hecho en la familia Trump se ha tapado, ¿no? Por ejemplo, cuando Donald habló sobre su familia, le preguntaron sobre este tío y dijo, sí, puede que el tío Trump contribuyera al ostracismo sufrido por el genial balcánico, o sea, Tesla, pero sus contribuciones en el laboratorio de alto voltaje del MIT, en el desarrollo de aplicaciones de radar y onda corta y en las pioneras radioterapias, hacen muy comprensible que en su obituario el hoy presidente de Estados Unidos apenas ocupase una línea, hablando de sus tíos. Era hermano de Frederick Trump y tío de Donald Trump, promotores inmobiliarios de Nueva York. O sea, lo que dice él del tío es que era promotor inmobiliario. Y aquí hay como un chiste, yo heredé la misma intelectualidad e inteligencia de mi tío John, sino que a mí sí me va a costar muy, muy caro. Bueno, eso en cuanto a Nikola Tesla, es una historia pues terrible que creo yo también que serviría mucho en nuestro caso como artistas porque la creatividad de las personas vale mucho y es muy útil y es muy difícil encontrar un sitio donde se valore, donde se hagan esfuerzos porque esto se logra hacer de manera feliz. En nuestro caso, por ejemplo, pues tenemos la asociación y somos un grupo de personas que nos identificamos con ese tipo de objetivo y la gozamos y la pasamos bien, pero no hay nada más amargo que uno no tener un sitio donde estar con personas, tratar bien a las personas y ser bien tratado y tener los mismos anhelos. Entonces creo yo que es una lección, porque lo que pasó con este físico hasta ahora se viene a saber y se están sabiendo muchas cosas más. A él se le debe incluso acabando de gente que se lucró con sus inventos, la fábrica de automóviles Tesla, que no es de él, sino lleva su nombre, está vendiendo millones y millones de carros que con los principios que él desarrolló del motor eléctrico y acaba de decir este señor, el presidente Trump, que pues por congraciarse para ganar puntos para la reelección, que va a abrir una fábrica que quedaba en México, la va a cerrar y va a producir el 50% de los carros norteamericanos de esa fábrica, Tesla. Listo. Bueno, ahora pasamos a otro señor. Yo les dije desde el principio que esta sesión iba a ser muy científica, pero ya me entenderán por qué cuando veamos el trabajo de William Turner. Bueno, este señor, hubo muchos científicos, la verdad es que al preparar este material yo dudé mucho porque está ni más ni menos gente que trabajó en física, en las partes de física cuántica, de electricidad, de neumática, de hidráulica, astrónomos, bueno, hay mucha gente, pero estos a mi juicio tienen una proyección en el mundo de hoy por sus aportes. Entonces Luis Pasteur es un francés que ni más ni menos descubre la efectividad o el modo como reaccionan las vacunas y cómo inoculando una sustancia que es fruto de una transformación por bacterias, es capaz de hacer reaccionar el sistema inmunológico de un individuo y
crear contras o crear anticuerpos para ese tipo de sustancia, de virus. Estamos en esta pandemia y pues lo que están haciendo absolutamente todos los ingenieros químicos, biólogos, médicos, es eso. O sea, las enseñanzas de Luis Pasteur no han variado, sí, se sigue como en ese principio y esta es la validez de él, que no ha habido, como en otros campos, que se ha tomado su conocimiento y se ha transformado grandemente, no. En este caso de Luis Pasteur ya es muy difícil que ya se pase como a otra posibilidad, dijéramos, de análisis científico frente a los virus. Hasta ese momento, 2000 años antes, la gente había creído que la vida aparecía espontáneamente por algunos agentes como pulgas o polvo o gusanos en la carne muerta, o sea que la vida se daba de manera espontánea, pero nunca pensó, que fue lo que demostró Luis Pasteur, que había posibilidad de que el cuerpo mismo pudiera rechazar esos organismos o esos microorganismos para no tener enfermedad. Comprobó que esa teoría que se creía, por ejemplo, hay algo que se sigue creyendo sobre los humores. A la gente a veces, si uno le pregunta a una persona cómo está su hijo, es que parece que a mi hijo me le hicieron mal de ojo, porque una persona que tenía como humores malos le hizo tal y tal cosa. Yo no estoy diciendo que eso sea del todo falso, o sea, no estoy diciendo que el análisis racional científico de Pasteur sea lo único, pero logró entonces demostrar que expuso un caldo recién hervido, pero con filtros para que no pasara nada más que aire limpio. Y nada creció en el caldo. Él trabajó con gallinas, o sea, las primeras, dijéramos, experimentos que hizo fue con animales de granja. Demostró que la comida se podría debido a la contaminación de los microbios que estaban en el aire y argumentó que estos podían causar enfermedades. Entonces, a él se le debe la teoría microbiana de la enfermedad. Para los médicos de esa época, pues eso también fue difícil de creer porque mucha de la medicina en ese tiempo y de la actual todavía venía de la alquimia que es esa ciencia parecida a la botánica de nuestros abuelos, pero que tenía mucho que ver con la enseñanza de druidas y de personajes de los bosques europeos. Entonces, había mucho que todavía se controvertía, ¿no? Eh, para otras personas también fue útil lo que hizo Pasteur. Con esa teoría microbiana fue beneficioso o fue un beneficiado Napoleón III, que lo consultó debido a tenía un problema con la industria vinícola francesa que pues era muy apetecido, pero los productos se pasaban o se avinagraban o subía el nivel de alcohol del vino, convirtiéndose de etílico en metílico y haciéndole daño a la gente. Y Pasteur se dio cuenta de que eso se debía a la contaminación. Pero si se hervía el vino para matar las bacterias, sabía horrible. Esa era otra salida que no se podía hacer. Entonces, con unos experimentos, Pasteur descubrió que al calentar el vino al 55 grados, mataba las bacterias sin arruinar el sabor. Este era el principio entonces de otro aporte de Pasteur, que fue la pasteurización o pasteurización de los alimentos. Pues como todos sabemos, la leche, los jugos, todo eso que venden en supermercados, para que dure mucho tiempo, entonces se le hace subir la temperatura y se le baja de manera inmediata casi a la congelación y esta diferencia térmica mata los microorganismos que hay. Entonces es otro aporte importante de Pasteur. Eh, igual, pues como decía anteriormente, el experimento con pollos, con gallinas, hizo que fuera difícil un poco saber la reacción que se tenía sobre la gente, pero de cierta manera también como que fue conveniente para no crear, dijéramos, como reacciones que no fueran convenientes para las personas. Con los pollos se encontró la manera de crear vacunas de laboratorio
se ausentó del laboratorio un buen tiempo y inyectó a los pollos con un cultivo de bacterias que tenía guardado. Las aves se enfermaron, pero no murieron y quedaron inmunes a las bacterias que él tenía guardadas y descubrió entonces lo que son las vacunas, la inoculación de vacunas. Eh, También pues, fue consultado, él estando en vida recibió, al contrario de Tesla, sí recibió muchos reconocimientos, fue fundador del Instituto Pasteur, que todavía funciona en París y en otras partes de Francia, y ayudó a encontrar la cura para la rabia. Dicen que los estudios posteriores, él trabajó con un niño que pues aceptó, dijéramos, como la vacuna. Acordemos que la rabia es producida por los roedores y el niño pues no murió, pero pues hay como unos testimonios de que posteriormente no funcionaron otras personas, pero hizo un paso muy adelante. Vamos entonces a la parte nuestra, la parte artística y de pensamiento. Entonces vamos a visitar a don Julio Verne. Entonces, este personaje descolla pues en el siglo XIX porque es capaz de unir dos cosas que nuestra educación desgraciadamente no ha logrado unir. Para el sistema educativo colombiano, el pensamiento racional no tiene nada que ver con el pensamiento artístico, lúdico o creativo. Por eso es que nuestros científicos son tan mediocres y por eso es que nuestros artistas son a veces tan en extremo descuidados con la parte racional, la formación, dijéramos, del pensamiento lógico. Por esa razón, porque un sistema educativo que no tiene en cuenta lo que sí tuvo en cuenta este señor, que fue el mayor de 5 hijos, que tuvo un matrimonio formado con Pierre Bernet y procede de una familia vinculada a la jurisprudencia, o sea, de abuelos notarios y abogados, para poder plantear esa serie de imaginarios que de manera casi profética se han cumplido, ¿no? Las novelas de Julio Verne, yo creo que a todos en nuestro bachillerato y aún después del bachillerato siguen siendo bastante apetecidas porque es que corresponden a un momento en que los países de Europa, las colonias, después de haber cometido los errores del esclavismo, los errores del despojo, de la muerte sistemática de los pueblos ancestrales, comenzaron a pensar en la aplicación de estos conocimientos para otras cosas. Entonces ya no solo fue el oro, el marfil, los diamantes, lo que ocupaba los primeros puestos, sino ya comenzó a haber como un avisoramiento de otras posibilidades, y eso hizo Julio Verne. Entonces las novelas de Julio Verne lo pueden llevar a uno en un globo, en un submarino, al fondo de la tierra, y todas con un acierto muy, dijéramos, parecido a lo que ha sido la guía pues, de los científicos que han tenido para poder hacer los adelantos. Eh, Igual es alguien que tiene desde muy joven un reconocimiento. Entonces llega un momento en que el papá lo deja sin plata, siendo joven, y escribe un libro que lo compra una editorial, le parece maravilloso, es un triunfo editorial y lo contratan para escribir un libro al año, cada año escribir un libro. Y de ahí se viene pues la cantidad de obras que dejó Julio Verne, que han sido llevadas al cine, que han sido traducidas a muchos idiomas, que siguen siendo, como dije, la inspiración de muchos científicos y gente pues soñadora y que nos sitúan hoy frente a condiciones, dijéramos, del planeta que no sabíamos. Entonces, para muchos científicos, por ejemplo, el viaje al centro de la Tierra, pues es un imposible, pero las condiciones que se viven en otras partes, como cavernas, como cuevas o lugares donde hay escapes de gases subterráneos,
tienen que ver con lo que propuso él en su obra. Las novelas son un reflejo de los avances científicos, entonces era un tipo que estaba como en su época, no estaba, a veces los artistas tenemos esa falla de concharnos en lo nuestro y pensar que lo que otras áreas del conocimiento producen ni nos gustan ni nos incumben. Entonces me parece que en eso Julio Verne estaba como muy cercano pues a lo que estaba pasando. También otra cosa que hay que admirar es como el trabajo de documentación. Muchos de los libros de Verne fueron escritos después o de relacionarse con expertos en el tema o de ir y buscar documentación para poder hacer aseveraciones lo más cercana a la realidad, que es lo que a veces confunde el cine o el arte en general de la ficción. La ficción, mientras más cercana a la realidad, es más impresionante. Entonces uno ve películas como, por ejemplo, Godzilla o esas películas de este señor que le dicen La Roca o Rápidos y Furiosos, bueno, y uno no encuentra ahí absolutamente nada nuevo ni nada que lo conecte con una posibilidad diferente a lo mismo, ¿no? A la rotura de carros, a las explosiones, bueno, todo ese tipo de cosas. En el caso de Julio Verne, sí, porque había entonces el interés por mirar un tema, por escrutar pues los principios físicos y científicos de lo que iba a narrar. De ahí el éxito de la obra. Bueno, en cuanto al aspecto socioeconómico de este siglo XIX tan lleno de inventores, tan lleno de ciencia, tan lleno de cosas nuevas, está esto que le llaman la revolución industrial. Y es ni más ni menos la continuidad o la continuación de lo que hizo Alba Edison, pero a gran escala. El problema de los avances científicos es que se adueñan de ellos y los capitalizan quienes tienen menos principios morales y principios de humanismo, de dignificación del ser humano. Entonces, los hallazgos que había habido en química, en física, en biología, en literatura, bueno, en fin, pues fueron aplicados en sus diferentes áreas. Pero hubo un invento que definitivamente sí cambió absolutamente toda la vida y fue hace muchos años entre los pueblos del Medio Oriente, que fue la rueda. Y esta rueda hasta este momento tenía que ser tirado por un ser humano o por un caballo o por otro tipo de fuerza que casi siempre era externa y que tenía que tener una inversión grandísima de esfuerzo también. Hasta cuando se descubre la máquina de vapor. La máquina de vapor entonces lo que hace comprender a los seres humanos es que el agua en ebullición, la conversión del estado líquido a gaseoso, puede tener una presión tan alta que puede mover un émbolo y si ese émbolo está conectado a una rueda y hay una válvula que deje escapar parte de esa presión, vuelve y carga el émbolo y entonces se comienza a generar un movimiento circular por medio de ese émbolo sobre una rueda y hay movimiento. Entonces, esta máquina de vapor que inicialmente se aplica a máquinas de transporte, llámese carro, carreta, posteriormente locomotoras, barcos, va a llegar también a la producción. Hasta ese momento la producción industrial o de las fábricas se hacía a mano. Algunos procesos eran mecánicos, algunos procesos se hacían por medio de acumulación de energía, como por ejemplo cuando se le da vueltas a un aro o a un alambre de acero que al
volante, se llama eso, al desdoblarse, libera la energía que se le dio y hace andar, por ejemplo, un reloj o una máquina. Entonces, cuando se aplicó la máquina de vapor para poder mover procesos industriales, cambió absolutamente la mirada de la gente con promesas de los gobiernos, con promesas de los inventores y de los científicos de que por fin había llegado la liberación a la humanidad, se acabaran los esclavos, se acaban los siervos, la gente ya no tenía que estar en una fábrica 12, 14 horas, como era la jornada de trabajo en aquel entonces, sino que podía irse a descansar a su casa porque las máquinas iban a hacer todo. Eso me suena tan parecido a las promesas actuales de la robótica. La robótica es prometida como esto mismo, pero miremos qué pasó con la máquina y en qué se convirtieron esas máquinas y en qué se convirtieron los que supuestamente iban a ser liberados por esa fuerza de las máquinas. Entonces las máquinas se adaptaron a varios usos. En el caso de los barcos de vapor fue impresionante el servicio que se prestó. ¿Por qué razón? Porque antes de eso, la fuerza que movía un barco eran las velas, si había viento, pero si no había viento, pues grave, o los remeros, la gente que iba remando. En este caso, con esta máquina de vapor se movían unas palas sobre el agua y andaba. Eso hizo posible cosas grandiosas como la navegación en los grandes ríos, en Estados Unidos, en el Mississippi, aquí en Colombia en el Magdalena, por el Amazonas también, y hizo posible entonces la llegada de mercadería, la llegada de gente y el surgimiento de una serie de ciudades y pueblos en las riberas de los ríos que, pues con todos los males que tiene la ciudad y lo terrible pues que es nuestra manera de colonizar una parte, eh, tuvieron cosas importantes. Uno se pone a dar cuenta que a la orilla del río Magdalena, cosas como Puerto Berrío, como Puerto Boyacá, como Fundación, como bueno, todos esos puertos fueron alguna vez grandes ciudades donde había depósitos de almacenes de alimentos, de abarrotes que surtían a una cantidad de zonas. Hoy por hoy son pueblos muertos, tienen una arquitectura de la época, pero ya no hay ese tipo de relación económica que sí se pudo dar y se pudo dar gracias a esta aplicación de la máquina de vapor. Aquí en Colombia, de todas maneras, lo que ha habido es como un monopolio de la parte de transportes y la gente que tiene sus camiones y sus tractomulas no ha dejado que cosas como el tren o como la navegación por el Magdalena o otros ríos funcione y lo ha logrado no con competencia ni buena calidad del servicio, sino pues de la manera que uno ya sabe, ¿no? Sobornando las decisiones de los gobiernos que quisieran tomar un mejor camino para bien de todos. Otra aplicación entonces que se tuvo de la máquina de vapor, esta fue, dijéramos, como el modelo inicial de la máquina. Entonces aquí vemos una barra horizontal que está amarrada a un peso, que es voy a señalarlo aquí yo señalándolo con el dedo y olvidándome que tengo un mouse. Esto es una pesa que hace que cuando el émbolo, que es este que está acá, sube con el aire y lleva esta barra la inclina hacia el otro lado y hace mover este eje que hay aquí, este pedal que hay sobre este piñón, da movimiento de la rueda. Este es como, digamos, el principio inicial de la máquina de vapor para mover una rueda. Entonces, ¿en qué se convirtió eso? Se convirtió en esto. Se convirtió en lo que se llama revolución industrial, que fue una producción masiva de bienes textileros, sobre todo en la primera parte, de manufactura, también de metalurgia, de la utilización de nuevos materiales, y para esto se necesitaba mucha gente. Hasta ese momento quienes salían de la casa a trabajar eran los hombres o
labores agrícolas o en labores artesanales o labores de servidumbre, pero las mujeres quedaban en la casa con la crianza de los hombres, perdón, de los hijos, los respaldaba la religión, los respaldaba la idea de la fragilidad femenina, bueno, un poco de imaginarios que había. Pero a nosotros nos cuentan la historia de otra manera, nos dicen, en los años del siglo XIX las mujeres se organizaron y pidieron su posibilidad de salir de la casa y liberarse y trabajar. Y la historia es diferente. Las empresas crecieron tanto que necesitaron mano de obra adicional y las sociedades europeas se liberalizaron hacia el trabajo de las mujeres, eh, haciendo creer que pues movimientos de mujeres ciertamente sí hubo, pero esos movimientos de mujeres sirvieron o le fueron útiles a la necesidad de los empleadores. A las mujeres les pagaban menos, a las mujeres les ponían más oficio. Es bien conocido que es diferente la relación que decían ellos de la fragilidad femenina. Las mujeres pueden hacer muchas cosas con mejor precisión y más concentración que nosotros. Por lo menos yo que tengo un síndrome de falta de atención, lo reconozco y lo reconoceré toda la vida. Pues las mujeres terminaron esclavas porque llegaron a ser casi el 70% de obreras las que manejaban esas fábricas en condiciones terribles, en condiciones salariales sin ningún derecho, condiciones anímicas y psicológicas terribles, también de todas maneras de ambientales porque las máquinas de vapor las mueve o el carbón negro, el carbón coque o la madera y esa combustión produce muchos micropartículas que pues dañan la salud de las personas. Entonces la revolución industrial que a veces nos la presentan, porque ahora estamos en la segunda etapa del liberalismo económico, que es el neoliberalismo. El liberalismo económico en esa época planteó que había que negociarse en la presencia del Estado para que los inversionistas hicieran su ganancia, le ganaran a los obreros y todos tan felices porque el inversionista sacaba su parte y los obreros también. Eso es en teoría, ¿no? Que uno sabe que no es así porque cada vez que hay una reforma tributaria o salarial no sucede eso. Y esta es la segunda etapa. Nos siguen prometiendo lo mismo, que si nosotros abrimos estos mercados ahorita en la pandemia, nos salvamos de morir de hambre porque ese señor que dice tener el dinero para mover las máquinas no tiene con qué pagarnos. Entonces se da como la misma relación, o sea, usted quiere comer, tiene que ser esclavo, pero con mi dinero usted no se va a enriquecer, ni mucho menos va a ser igual de poderoso económicamente que yo. Hasta que no se cierre esa brecha, yo creo que seguirá sucediendo lo que está sucediendo. Desde el punto de vista sociológico, entonces, hubo una nueva eh, franja poblacional que fue los obreros, los proletarios y proletarias. Casi el 70% de los seres humanos que en el siglo XIX habitaban este mundo eran obreros. Y bien en una fábrica o en una factoría agrícola o bueno, pero sí ayudados pues por los inventos de la máquina de vapor, pero en mayor cantidad, en ningún momento en mayor cantidad que en otra época de la humanidad. Con el auge entonces de la proletariado vienen otras cosas adicionales que es el análisis que hacen muchos economistas y muchos expertos sobre lo que es la equidad, la libertad del trabajo y los derechos laborales. Entonces comienza a darse un gran movimiento obrero que viene a dar frutos hacia inicios del siglo XX. Eso ya lo veremos entonces la próxima vez. Pero mire cómo este siglo XIX lleno de inventos lleva a la utilización de esos inventos para lucro de unos pocos, para desgracia de unos muchos, de la gran mayoría, y cómo eso iría pues a transformar posteriormente el, el, las relaciones entre la gente.
porque la verdad es que se lograron cosas importantes. Ya esas cosas las perdimos. O sea, ahora estamos, así como hablan los de la pandemia, estamos como en un valle. Los derechos laborales están en un stand-by bastante malo, que tiene que volver a subir, pues porque no podemos seguir en las mismas condiciones. Eh, como dice acá, cambios demográficos y sociales, la modernización de la agricultura, que también fue algo que, pues, que presentan la mayoría de los teóricos como una gran hazaña, ¿no? En tanto hay más gente, más comida. Pero lo que uno podría preguntarse también es que si esa comida está atendiendo las necesidades de esa gente o está atendiendo las necesidades del mercader o del comerciante que necesita poner esa comida donde se la paguen a mejor precio. Verbigracia, como decían los abuelitos, de lo que nos está pasando. Nosotros estamos comiendo alberja ecuatoriana, camarón de Vietnam, estamos comiendo papa ecuatoriana, y uno dice, pero oiga, y si eso luego no se siembra acá, pero el desestímulo que hace el gobierno y los comerciantes de no comprarle al campesino acá tiene un sentido, y es poder ganar más dinero con alguien que le vende más barato, y así fue que se acabó el campo en Colombia. Entonces, los adelantos agrícolas por las máquinas de vapor también son cuestionables. Dice, la revolución industrial estuvo dividida en dos etapas, la primera 1750 hasta 1840 y la segunda 1880 hasta 1914. Una de las cosas que sí definitivamente cambió absolutamente la hoja de ruta fueron el fortalecimiento de las ciudades como focos de empleabilidad. O sea, en tanto los inversionistas creaban sus fábricas en pocas ciudades, el éxodo que había del campo y de pequeñas ciudades hacia esas grandes ciudades provocó lo que hoy tenemos. Yo tuve la oportunidad de estar en Cuba hace como unos 5 años y veía que en cada ciudad de una provincia cubana hay 2 o 3 factorías. No digo de producir cohetes ni eso, no, jabón o algo necesario. ¿Qué hace eso? Que las personas de esa pequeña ciudad tengan un lugar donde trabajar y no se vayan todos para La Habana. En La Habana apenas conviven como 500, 700 mil personas, no hay muchas personas. Entonces, esto de las máquinas de vapor y la concentración de las inversiones industriales provocó entonces grandes ciudades con mega estructuras, pero también mega problemas, como cinturones de miseria, cinturones de desigualdad y de violencia, que es lo que vivimos acá en Colombia. En nuestro caso, Bogotá, la cuestión de la industria es bastante, dijéramos, pequeña, comparada, por ejemplo, con ciudades como Barranquilla o Medellín. En tanto, por la cuestión de la misma colonización y la inversión, llegaron por el puerto de la desembocadura del Magdalena los grandes inversionistas que veían con más facilidad que Barranquilla fuera un puerto de exportación e importación sin necesidad de meterse río arriba hasta Girardot y subir la cordillera y llegar acá. Entonces, la industria que hay acá ha florecido o se ha fortalecido más por la cuestión de la aeronáutica y los vuelos, pero no por otro tipo de transporte. Entonces, esta es como la moraleja de esta última parte de la revolución industrial. Entonces, los científicos nos dijeron que la máquina nos liberaría de ser esclavos y siervos. Eso fue verdad. Ahora somos proletarios igual de explotados. Entonces, en este ambiente de este siglo XIX se dan manifestaciones artísticas como la que vamos a ver en este momento, que es de un pintor que se llama William Turner, que le voy a pedir el favor a Nicolásito que me ayude, por favor, si ya tiene internet. Sí, ya, Orlandito, ya es que tenía como un lío con el internet fijo, con el de Sí, Claro, que no sí. estaba sirviendo, es que el mío es más regular. Ahí fue el diablo. No, esto Un está malo segundo. por todo lado.
Sí, no, pues es que imagínese. Y claro que eso siempre falla, sino que con ese monopolio que tienen, pues también. ¡Ja! No, aquí nosotros tenemos CTV y se instaló, mi esposa instaló aquí un router, un enrutador. Sí, Y no, eso, la clave que nos dieron no sirve, eso no ni entra ni nada de esa vaina, toca es mantenerse conectado con cable directamente. Pero sí, no, tampoco es que lo salve a uno de nada, eso también se cae. sí, no, eso es tenaz. Esta semana ha pasado harto para las otras que hemos hecho. Ajá, He gastado como unas 13, 14 gigas del plan de datos porque ha fallado todo el tiempo. no, grave, 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 grave. Por aquí ya estoy alistando el video. Ah, bueno, gracias, Nicolásito. Les quería comentar, William Turner es alguien que es un nostálgico, dijéramos, de las condiciones anteriores a esa revolución industrial, es un romántico, es inglés, tiene como una tendencia a sobredimensionar esa técnica de Rembrandt de las atmósferas. Entonces vamos a ver el video para que vayan conociéndolo porque la práctica de hoy se hizo con base en un cuadro de Turner. Gracias, Nicolásito. Ningún artista puede ejercer su arte sin enfrentarse al arte del pasado, pero en el caso de William Turner, el enfrentamiento fue inusitadamente público, complicado y largo. Jamás, durante toda su carrera, se cansó Turner de medir su talento con el de los precursores que más admiraba, ni de dramatizar abiertamente sus intentos de hacerlo, al tiempo que dedicaba cada vez más energías a idear formas propias e innovadoras de imaginería pictórica moderna. Fruto de ello fue un tipo de pintura de paisaje que no solo pretendía ser fiel a las apariencias de la naturaleza, sino que también exploraba conscientemente el proceso de creación artística. Con el objetivo de ilustrar este argumento, David Solkin creyó oportuno organizar una exposición en la que las obras de Turner dialogan con la de sus maestros que admiró y que tanto influyeron en su propia estética y trayectoria pictórica. Se trata de la primera muestra de grandes proporciones que se dedica en España a William Turner. Se expondrán un total de 80 obras, 40 de ellas del propio Turner, procedentes de instituciones y colecciones europeas y norteamericanas. La exposición del Museo del Prado presenta ciertas novedades frente a las dos sedes anteriores. Fundamentalmente, aquí se ha apostado por incluir en la muestra obras maestras de Turner de gran formato. William Turner inició su educación artística a la edad de 14 años. Desde 1789 fue desarrollando su actividad creativa como delineante de arquitectura, formación que le enseñó a utilizar la línea y las aguadas de color con gran precisión. En los famosos aguafuertes de ruinas romanas de Piranesi y sus fantásticos interiores de cárceles imaginarias, comprendió Turner la importancia de crear espacios y ambientes con un gran impacto visual, en donde la figura humana desempeñaba un papel menor. Este afán de Turner por dotar de un gran dramatismo a sus obras se puede apreciar también en Naufragio de un carguero. Esta obra, también escogida por el Museo del Prado y que no había estado presente ni en la muestra de Londres ni en la de París, ilustra claramente la influencia que ejerció sobre el artista el pintor holandés Van de Velde. El potente naturalismo holandés del siglo XVII también fascinó a Turner. Su obra Horno de cal en Coolbrookdale surge a partir del paisaje con el descanso en la huida del gran maestro holandés, del que comentó: Rembrandt ha introducido dos luces,
una luz del fuego y la otra desde una ventana, para contrastar con el alba gris y trémula que quiebra la oscuridad. Venus y Adonis, en su rico cromatismo y en la concepción general, debe mucho a la tradición veneciana de paisajes con episodios históricos, al estilo de las obras de Tiziano y Veronés. Su lealtad al llamado Grand Style de la Royal Academy de Londres, institución que podía asegurarle reconocimiento profesional y prestigio social, le llevó a prestar un gran interés a la pintura de paisaje. Eneas y Sibila es el más temprano de los paisajes clasicistas con figuras mitológicas que se conocen de Turner. Esta obra hace pareja con El lago de Nemi, de Richard Wilson, del que aprendió una visión contenida y clasicista del paisaje. Las imitaciones de artistas franceses como Poussin, Duguay y sobre todo de Claudio de Lorena señalan el deseo de Turner de aparecer como heredero de los maestros tradicionalmente más apreciados. Turner consiguió crear un modelo a partir de los cuadros de sus maestros. Se expuso al reto que suponía recrear los brillantes efectos atmosféricos que caracterizan las escenas de mar de obras como Puerto con el embarque de Santa Úrsula, de su gran admirado maestro Claudio de Lorena. El resultado fue una obra maestra, El Imperio Cartaginés, en el que el fondo de paisaje se entrelaza con la actividad humana del primer plano. La 10ª plaga de Egipto, otra de las grandes obras de Turner que ha incluido el Museo del Prado en esta exposición, nos recuerda el paisaje con Moisés salvado de las aguas de Claudio de Lorena. En el bosque de Bere, Turner imitó un procedimiento habitual en Rubens: elevar una escena ordinaria mediante la utilización de colores cálidos, como los que se producen a la caída de la tarde en obras como Paisaje con una carretera al atardecer. En Abingdon aplicó los efectos atmosféricos de los cuadros de Albert Quibb a su recreación de un escenario de la Inglaterra de su época, utilizando el gran espacio central y la brillante irrupción de la luz del sol. En Jessica, un personaje del Mercader de Venecia de Shakespeare, Turner utilizó el modelo de la muchacha en la ventana de Rembrandt. Turner respondía aquí a una moda del momento, la de cuadros de mujeres jóvenes en media figura. El molino de Rembrandt tuvo una importancia excepcional para la generación de Turner. La vista de Roma desde una balconada del Vaticano fue la primera en que Turner incluyó el retrato de otro artista, con el que se sentía identificado tanto en la vida personal como en las conquistas artísticas. En él se ve a Rafael atrapado entre las exigencias del arte y las de su musa. A Canaletto también le retrató en una de sus obras. La visión que dio Turner de Venecia revela la profunda influencia de Canaletto, el más célebre de cuantos artistas se dedicaron a representar la ciudad. Con la obra que representa a Watteau en su estudio, Turner abordó un género de popularidad creciente: cuadros de pequeño formato con románticas escenas del pasado. En esta sección se muestran las obras de los artistas coetáneos de Turner, a los que tanto admiró y con los que tanto compitió. Uno de los primeros y más importantes amigos de Turner fue el acuarelista Thomas Girtin. Su Casa Blanca fue aclamada como la obra maestra de su producción. Turner tuvo en mente esta obra en sus acuarelas. En los primeros años de la década de 1830, Stanfield consiguió que le consideraran el mejor pintor de vistas de Venecia. Para Turner fue un desafío imposible de resistir. Este espíritu competitivo de Turner se puede apreciar en su obra Un barco encallado. Las escenas costeras del pintor Constable, que gozaban de gran prestigio, hicieron que Turner afrontara de nuevo el desafío.
Aprovechó los días del barnizado que dejaba la Royal Academy antes de mostrar las obras al gran público y al ver el cuadro de Constable decidió añadir un toque rojo en forma de boya en el mar para crear un efecto dramático mayor que el de su compañero. La batalla de Trafalgar fue el único encargo regio de Turner. Esta obra, que se compara en esta exposición al de Loutherbourg, recibió numerosas críticas por su escasa fidelidad a la verdad histórica. Este cuadro es un homenaje a la pintura. Es la muerte del gran pintor Wilkie, con el que rivalizó porque era considerado el que mejor representaba la naturaleza vulgar. Turner pintó un herrero de pueblo para la exposición anual de la Royal Academy de 1807, donde se colocó al lado del violinista ciego de Wilkie. Turner, finalmente a su muerte, le dedicó este gran homenaje. Antes del diluvio refleja la oscuridad, la sombra, la melancolía, y sin embargo, la mañana del diluvio está repleta de colores vivos y alegres que transmiten estados de ánimos positivos, optimistas. Entierro en el mar, sombra y oscuridad, la tarde del diluvio y luz y color, la mañana después del diluvio, son tres obras maestras que Turner realizó al final de su carrera. El Museo del Prado ha elegido estas obras para el desenlace de esta gran exposición, ya que en ellas se aprecia perfectamente la originalidad y el estilo propio inconfundible que consiguió Turner tras años de observación y admiración por cada uno de sus maestros. Ok, entonces pasaríamos a la práctica. ¿Listo, Orlandito? Pensé que se le había ido el internet, Nicolás. Dije, ¿y ahora yo qué hago, mano? Vamos a reproducirlo de la práctica, bueno. Bueno, cordial saludo. En la sesión de hoy vamos a trabajar el impresionismo, el inicio del impresionismo y los últimos artistas del romanticismo del siglo XIX.
En esta sesión es muy importante tener en cuenta que los factores religiosos y los factores del comercio han pasado y ahora hay un elemento nuevo que es el cientifismo y el racionalismo, el avance de la ciencia y la industrialización. Entonces vamos a tomar un pintor que se llama William Turner, inglés, que trabajó el tema de el paso de esta época del romanticismo a el paso de la industrialización y de la revolución industrial. Él tiene un cuadro muy famoso que es un remolcador de vapor que simboliza las máquinas que está llevando hacia el deshuesadero a un barco de vela. Entonces vamos a adaptar ese tema a la situación actual y entonces vamos a hacer un cuadro con la técnica de William Turner como proyecto de muralística que refleje el inicio de la electricidad y de los carros eléctricos y la finalización de los vehículos movidos por combustibles orgánicos o por derivados del petróleo. Eso también viene a cuento pues con el tema del eh, inventor de la electricidad alterna que fue Nikola Tesla, quien también va a tener un espacio en este capítulo. Entonces vamos a trabajar la técnica del pastel graso y el pastel seco unidos, porque nos dan la oportunidad de hacer esas atmósferas que trabajó Turner. Tomamos como caballete la puerta, pues porque en este momento no podemos tener pues un estudio que nos permita hacer otra cosa diferente.
Entonces vamos a hacer una zona de humo. Aquí vamos a hacer un símil con lo que son las fábricas. Vamos a distinguir el carro eléctrico pues por este rayo que se parece al carrito de Bolt del perrito, y el carro a motor. Entonces dejamos abierto el capó o la tapa del motor y dibujamos entonces el motor a combustión interna, que es el que se va a reemplazar más adelante. Entonces dejamos el boceto acá y ya enseguida comenzamos con el color. Bueno, ya tenemos el color, hemos hecho los colores bases con la siguiente lógica. Hemos, vamos a trabajar con la iconografía del color o los significados psicológicos del color, y entonces se relaciona, por ejemplo, el azul claro con la limpieza, el agua, el oxígeno. Y vamos de derecha a izquierda a comenzar con un tono de azul que no es tan puro, por así decirlo, como el agua marina. De ahí vamos a pasar a un tono cercano, pero entonces vamos a dejar una parte para que no haya una frontera, sino que podamos difuminar y que quede un tercer color. Luego pasamos a los colores cálidos, que ya no denotan pues mucha limpieza. Y cuando lleguemos a la parte de los vapores o del humo, entonces vamos a fundir un secundario con un primario. Entonces en este caso, por ejemplo, el verde que tiene presencia de fríos con un naranja para que nos dé un color terciario que puede ser familiar del café o familiar del ocre. Y en este caso utilizamos el rojo con negro para situar esta zona del piso, y acá este verde que es diferente a este, es un verde más frío con un rojo para hacer un café. Ya luego entonces vamos a hacer la parte de las fábricas. La idea es que esta técnica tiene algo muy generoso, y es que la línea que se traza con el negro no queda, sino que se funde cuando estamos frotando el color, de tal manera que no nos queda eh, de, de forma, dijéramos, muy marcada la línea de contorno, sino la marca es el paso del color. Y ya luego, al último, vamos a aplicar la laca, y encima de esa laca vamos a aplicar el eh, pastel graso. Este es pastel seco, porque vamos a lograr algunos brillos y acentuar algunas oscuridades con el pastel graso. Entonces, bueno, ahí vamos, y pues vamos a continuar entonces en el ejercicio. Bueno, ya tenemos bueno, entonces ya tenemos el color para comenzar a frotarlo. Entonces vamos a dejar los dos carros para trabajar la técnica del pastel graso, que es mucho más contrastante, y que necesitamos entonces que sobre esta técnica de pastel seco se vea como en primer plano por la brillantez y por la concentración del color. Entonces vamos a comenzar a degradar de aquí hacia allá, pues porque los colores terciarios están allá, los secundarios acá, los primarios. Entonces si comenzamos desde allá se nos mancha la secuencia. Estamos trabajando sobre un papel durex de 80 gramos, y eso favorece mucho que se funda el color, y que tengamos ese efecto de atmósfera de la obra de William Turner, que lo vamos a ver enseguida en un video.
es necesario que volvamos, o sea, subamos a la parte oscura y volvamos para que las zonas que son menos saturadas quede un degradado y no nos queden entonces cúmulos de color en unas partes y en otras no. Ahora vamos a hacer lo que les decía. Esta zona que estamos aplicando con el negro de la línea que se hizo, desaparece completamente y queda un tercer color. Esa es la idea de la línea de contorno negra. Y es que no nos quede una frontera entre color y al mismo tiempo que el negro haga como una mezcla que nos permita tener entonces un tercer color. Aquí lo vamos a ver en el rojo, que pasamos de este violeta oscuro al rojo. La línea de contorno ha desaparecido y nos queda entonces una parte mixta que nos da un tercer color. Si nosotros quisiéramos buscar una oxidación diferente, teniendo los dedos con rojo, pudiéramos pasar entonces a otra zona, pero entonces vamos a trabajar en el orden que aplicamos los colores y ya luego entonces haríamos las otras oxidaciones. Les comentaba yo también que para este trabajo venden unos difuminos, que es un rollito de papel muy parecido como al carboncillo charcoal que se va desentorchando, pero que sirve para frotar este tipo de técnica y queda bastante bien, aunque pues a mí me gusta más hacerlo de forma manual. En las partes más angostas ya no utilizamos pues todos los dedos, sino uno o dos según el grosor de la zona que estemos trabajando. Bueno, este verde, como ven acá, es como muy parecido a lo que sería la hierba. Como tenemos los dedos con rojo aquí, entonces vamos a lograr un tercer color que es algo parecido como a un verde con ocre, que va a bajar el tono y le va a restar, dijéramos, como una insinuación de que fuera naturaleza limpia. Es necesario que la parte de arriba sea naturaleza sucia. Vamos entonces a degradar esta parte y aquí estamos buscando un color como ocre y pues en este caso el naranja no es lo suficientemente fuerte para poder oxidar el verde, entonces vamos a tener que hacer como pasar un tono de rojo para lograr un ocre mucho más consistente. Bueno, ya vamos a avanzar un poquito y ya vamos a llegar a la finalización. Por ahora entonces muchas gracias, ya nos estamos viendo en un momento. Bueno, ya tenemos entonces esta zona trabajada como la técnica de William Turner que vemos en el taller. Se han entonces hecho varios colores terciarios, significando pues el tipo de productos y desechos atmosféricos que salen de las fábricas. Entonces ahora le vamos a dar mayor connotación a los dos carros y vamos a trabajar con pastel graso. Entonces vamos a trabajar el que va en la parte de atrás con este color que vamos a degradar ya no con el dedo como hicimos el pastel seco, sino que ya se va a fundir cuando apliquemos la laca o la resina, la técnica que utilicemos.
Vamos a hacer presión cada vez menos conforme nos vamos acercando a la parte delantera. Pues porque queremos entonces que la parte de atrás sea la que tiene un poco más de fuerza, pero al mismo tiempo que se identifique con el tipo de colores eh, del humo también. Entonces aplicamos encima del violeta un verde. Y de igual manera vamos variando la presión al llegar a la parte delantera del carro. La parte de los vidrios también la vamos a resolver con dos colores secundarios. En este caso entonces vamos a aplicar naranja. De la misma manera dejando el que sea más suave hacia adelante. Y vamos a aplicar entonces un azul para que nos oxide el naranja. Y finalmente entonces hacemos la parte de las llantas también. Podemos utilizar el mismo azul, pero en este caso vamos a aplicar un rojo encima para que esa mezcla nos dé un color mucho más fuerte, semejante pues a como son las llantas de los carros. Aplicamos un rojo. La diferencia que vamos a hacer entre el carro eléctrico y el carro de combustión interna, entonces va a ser el motor y en ese caso lo vamos a delinear pues tratando de imitar las partes de los cilindros, la culata del motor de pronto, algunos aditamentos, el radiador, al igual es muy importante que pues quede de esa manera para ver la diferencia. De pronto se nos fue aquí la mano y no le hicimos un guardabarros, entonces podemos colocárselo a manera de... Y vamos, la parte de la cadena también esa la podemos hacer con el pastel graso para denotar la cuestión de los eslabones, aunque sería bueno echarle pastel encima. Y al carro eléctrico entonces le vamos a colocar un color más, más saludable, un poco más ambientalista. Vamos a probar con este verde claro, con mucho amarillo. Bueno, aquí observen lo que está pasando y es que el pastel cuando pasa por encima de la línea negra no la difumina como pasa si se le aplicara pastel seco, sino que la corre, entonces habría que tener cuidado con la aplicación de la crayola encima de las líneas de contorno. Aquí ya nos tocaría con la trementina o con la laca hacer las respectivas del difumine que le corresponde. Vamos a aplicar ahora un azul encima para acentuar aún más la cercanía, digamos, como a lo natural del carro eléctrico. De igual manera, al llegar a la parte de adelante vamos haciendo menos presión sobre el pastel graso para que no quede de manera pareja el color, sino tenga una similitud a una perspectiva tridimensional. Y vamos a aplicar entonces igual
las llantas de la misma manera que aplicamos en el carro de combustión interna. Y vamos entonces a hacer como vamos a delinear de manera pues como muy suave el carro eléctrico, haciéndole algunos detalles que de pronto no habíamos hecho antes. En este caso es un carro coupé, o sea, de dos puertas nomás. Estas pequeñas y vamos a remarcar la parte de la llanta. Listo, bueno. Bueno, vamos a de pronto aplicar un poco de gris sobre los vidrios. Bueno, en este caso entonces vamos a trabajar en este momento vamos a desechar la idea de trabajar con la laca y vamos a trabajar con trementina. Entonces, la trementina es un derivado del petróleo que nos sirve para diseminar óleo, y como se trata de una técnica derivada también del petróleo, entonces esta es la trementina, la podemos conseguir en cualquier almacén o papelería. Hay que tener mucho cuidado, es un derivado que tiene mucho, o sea, es muy concentrado y pudiera entonces derretir un envase o un pocillo que fuera de un acrílico diferente a este. Entonces, por ejemplo, un cepillo de dientes lo derriten, o una espátula plástica, y lo digo por experiencia propia, ya me pasó. Entonces podemos conseguir un platico. Vamos a echar un poco aquí en Bueno, entonces vamos a aplicar la trementina en la parte de atrás, y observen pues cómo se va el color diluyendo y se va convirtiendo en un color plano, casi no se observan las rayas. Entonces aquí tendremos que tener mucho cuidado en no salirnos hacia otros colores, porque si no lo necesitáramos, pues porque lo podríamos hacer y nos haría tal como en el difuminado del pastel seco, un tercer color, sino que en este caso estamos utilizando un agente químico, como es la trementina. Hacemos un poquito, trabajamos la parte del techo. En este caso, si quisiéramos hacer un trabajo muy independiente de áreas de color, pues tendríamos que lavar el pincel y volverlo a pasar, pero como se trata de un trabajo que tiene una apariencia en la parte de atrás de suciedad, no habría necesidad de hacer eso. Nos faltaría entre la parte de los espejos.
como el pincel está bien impregnado, entonces aprovechamos para hacer algunas líneas de contorno que nos queden un poquitico más denotadas. Y sin mojar mucho el pincel hacemos lo de las ruedas porque es la parte que está más saturada de pastel graso y puede ser que nos escurra. Entonces la hacemos así nomás. Listo. Ya les mostraría entonces cómo quedaría de manera definitiva. Nos vemos en el taller. Muchas gracias. Listo, Orlandito. Tienes activado el micrófono, Orlando. Ya Ahora listo. sí. En este momento aún no se le ha dado las sombras finales a la obra, pero entonces prometo enviarlo esta semana con el material que Nicolás nos haga el favor de enviar. Entonces enviaría ya la parte definitiva del sombreado y las líneas de contorno con más pastel. Ese sería más o menos el trabajo y espero pues que haya sido, pues no es una obra, digamos, fuera de serie, pero que les haya sido de utilidad para las prácticas que hagan. Listo. Entonces no sé si hay algún comentario al respecto de la sesión, qué nos falta como por hacer, qué cosas hay pendientes. Si de pronto hay alguien que quiere mostrar algún trabajo que haya hecho a lo largo de la semana, bienvenido. Recordemos que vamos a ir haciendo trabajos con las diferentes técnicas que pues hemos visto y que pues hace 8 días dijimos que era para dentro de 15, es decir, para el 29, sábado 29, pues un trabajo que ustedes quisieran realizar acerca de uno de los 3 enfoques que hemos dicho: cultura de paz, protección y promoción de los derechos humanos o enfoque de género. Cualquiera pues de los 3 temas y ya pues es un trabajo que ustedes quieran hacer. No hay lío tampoco, no es tampoco tan obligatoria la cosa. Listo. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, observación. Listo. Bueno, entonces